Ni bien amanecía, un sol impiadoso castigaba el desierto de Sonora cuando Emiliano, de apenas 7 años, descubrió al guerrero apache desmayado al borde del camino de tierra que llevaba a la hacienda de la Esperanza. El niño se había escapado nuevamente de la hacienda, como hacía cada semana, siempre en busca de algo que ni él mismo sabía definir. Sus pequeños guaraches levantaban nubes de polvo ocre mientras caminaba por la vereda que cruzaba la vegetación espinosa. El hombre estaba inconsciente, vestido con una camisa deshilachada y pantalones raídos, pero lo que más llamó la atención de Emiliano fueron las facciones marcadas de su rostro moreno y su cabello largo y negro esparcido en el suelo. Sangre seca manchaba su frente y su respiración era débil e irregular. El niño miró a su alrededor, buscando ayuda, pero solo había el vasto desierto silencioso extendiéndose hasta el horizonte. Con la determinación que siempre sorprendía a los capataces de la hacienda, Emiliano arrastró una rama de mezquite seca para darle sombra al desconocido. Corrió hasta un pequeño arroyo cercano, llenó sus manos en forma de cuenco con agua fresca y volvió para humedecer los labios resecos del hombre. Fue entonces que el extraño abrió lentamente los ojos, revelando una mirada profunda y oscura que pareció reconocer algo en el niño. «Chamaco», murmuró el hombre con voz ronca. «¿Cómo te llamas?» «Emiliano», respondió el niño, sentándose a su lado. «Está lastimado. Iré a buscar a doña Clara». El hombre sujetó gentilmente el brazo del niño. «Espera, primero dime, ¿vives en esa hacienda allá adelante?» Emiliano asintió, sus ojos color café brillando con curiosidad. Había algo diferente en ese encuentro, una sensación extraña que no podía explicar, como si ese momento fuera más importante de lo que parecía. «Soy Caguanzi», dijo el hombre, haciendo un esfuerzo para sentarse, «y tú, pequeño, acabas de salvarme la vida». Caguanzi Cuauhtémoc tenía 42 años y era profesor de historia en escuelas rurales, especializado en culturas originarias. Había llegado a la región para investigar documentos antiguos sobre familias de origen indígena que se habían dispersado por el desierto durante el siglo pasado. Su búsqueda era personal. Buscaba registros de niños que habían sido separados de sus familias durante los conflictos por tierras ejidales de las décadas anteriores. «¿Por qué estaba solo en el camino?», preguntó Emiliano, ayudando a Caguanzi a apoyarse en un árbol. «Mi camioneta se averió hace unos kilómetros. Estaba intentando llegar al pueblo cuando tropecé y me golpeé la cabeza con una piedra». Caguanzi estudió el rostro del niño con atención creciente. «Emiliano, ¿sabes algo sobre tu familia, sobre tus padres?» El niño bajó los ojos, jugando nerviosamente con el borde de su camisa. «Doña Clara dice que mi madre me dejó en la hacienda cuando era bebé. Dijo que volvería, pero nunca regresó. ¿Y nunca has tenido curiosidad sobre ella? ¿Sobre de dónde vienes?» «Todos los días», confesó Emiliano, su voz apenas un susurro. «A veces sueño con una mujer cantándome, pero cuando despierto no recuerdo la canción». Caguanzi sintió su corazón acelerar. Durante años había seguido pistas sobre un niño que había sido dejado en una hacienda de la región, un niño cuyos padres tenían conexiones con los pueblos originarios de Sonora. Los registros eran fragmentados y confusos, pero la descripción física y la edad coincidían perfectamente con el niño frente a él. «Emiliano, ¿te gustaría ayudarme a volver a la hacienda? A cambio, puedo contarte algunas historias sobre las personas que vivían en esta tierra antes que nosotros». Los ojos del niño se iluminaron. Desde que podía recordar, sentía una conexión inexplicable con la naturaleza alrededor de la hacienda. Conocía cada cactáceas, cada vereda, cada escondite. Los otros niños lo llamaban indio por su habilidad para moverse silenciosamente por el monte y encontrar tunas y pitayas que nadie más podía localizar.
Juntos, caminaron lentamente de regreso a la Hacienda de la Esperanza. La institución, dirigida por doña Clara, una hacendada de Alcurnia, albergaba 23 niños de edades variadas. La casa principal de 2 plantas, pintada de blanco con detalles añiles, se destacaba en medio del paisaje árido. Un pequeño jardín cuidado por los peones ofrecía la única mancha verde visible por kilómetros. Doña Clara, una mujer de 58 años con el cabello entrecano siempre recogido en un moño estricto, estaba en el balcón cuando avistó a Emiliano llegando acompañado del desconocido. Su rostro, habitualmente serio, se crispó de preocupación. ¡Emiliano! ¿Cuántas veces te he dicho que no salgas solo? Bajó los escalones rápidamente, pero su expresión cambió al notar el estado del hombre. Madre Santísima, ¿qué ha pasado? Doña Clara, él es el señor Caguanci. Estaba herido en el camino, explicó Emiliano, orgulloso por haber ayudado. Caguanci se presentó educadamente, explicando su situación. Doña Clara, a pesar de su apariencia severa, tenía un corazón generoso e inmediatamente ofreció hospitalidad. Limpió la herida de Caguanci e insistió en que se quedara a cenar y pasar la noche, ya que sería peligroso viajar de noche por los caminos rurales. Durante la cena en el modesto comedor de la hacienda, Caguanci observó discretamente a Emiliano. El niño mostraba señales características que había aprendido a reconocer: la postura erguida, la forma en que observaba todo a su alrededor antes de hablar, la manera respetuosa en que se dirigía a los adultos. Más importante aún, había una serenidad natural en el niño que contrastaba con la agitación típica de los otros niños. Doña Clara, dijo Caguanci cuidadosamente, ¿puedo preguntar sobre la llegada de Emiliano aquí? La hacendada intercambió una mirada significativa con él. Luego miró a Emiliano, que fingía estar concentrado en su plato, pero obviamente prestaba atención a cada palabra. Fue hace casi 7 años, respondió lentamente. Una joven apareció aquí durante una tormenta terrible. Estaba muy débil, cargando a Emiliano en brazos. No debía tener más que unos meses. ¿Dijo algo? ¿Dejó algún nombre? Doña Clara vaciló, sus manos nerviosas alisando su rebozo. Dijo solo que su nombre era Emiliano y que volvería cuando pudiera. Dejó esto. Fue hasta un armario antiguo y retiró una pequeña bolsa de ixtle. De dentro sacó un collar sencillo hecho de huesos pulidos y pequeñas chaquiras de barro. Caguanci sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Aquel collar era casi idéntico a los que las mujeres yaquis hacían para sus hijos. Un amuleto de protección que se pasaba de madre a hijo. Los huesos eran de venado, un animal sagrado para muchas culturas del desierto. ¿Puedo verlo más de cerca?, preguntó, intentando mantener la voz calmada. Emiliano miró ansiosamente mientras Caguanci examinaba el collar. Las chaquiras de barro tenían pequeños grabados que, para ojos inexpertos, parecerían solo decorativos. Pero Caguanci reconoció los símbolos. Representaban a la familia, la protección y el camino. Era definitivamente un trabajo yaqui tradicional. «Este collar es muy especial, Emiliano», dijo Caguanci, devolviéndolo cuidadosamente a las manos del niño. Las personas que hacen collares así creen que llevan historias importantes. Historias sobre quiénes somos y de dónde venimos. «Entonces, ¿mi madre sabía quién era?», preguntó Emiliano, sus ojos brillando de esperanza y dolor al mismo tiempo. «Yo creo que sí. Y tal vez, si quieres, yo pueda ayudarte a descubrir más sobre esa historia». Aquella noche, Caguanci se acostó en la habitación de huéspedes sencilla que doña Clara había preparado, pero no pudo dormir. Durante años, había buscado pistas sobre niños yaquis que habían sido separados de sus familias. Su propia búsqueda estaba motivada por una promesa que le había hecho a su abuelo antes de morir: encontrar y reunir a los descendientes perdidos,
preservar las conexiones que habían sido rotas por la modernización forzada y los conflictos por tierras. El caso de Emiliano parecía ser exactamente lo que buscaba, pero había complicaciones. El niño había crecido completamente fuera de su cultura original. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años que podía tener orígenes que ni siquiera imaginaba? Y más importante, ¿cómo estar seguro sin causar falsas esperanzas? A la mañana siguiente, Kawantsi despertó con el sonido de voces animadas en el patio. Por la ventana vio a Emiliano jugando con otros niños, pero había algo diferente en la forma en que se movía. Sus juegos siempre involucraban elementos de la naturaleza: construir casas con ramas, imitar sonidos de animales, organizar piedras en patrones complejos. Durante el desayuno, doña Clara comentó algo que hizo que Kawantsi prestara aún más atención. «Emiliano siempre ha sido diferente a los otros niños», dijo ella, sirviendo atole en jarritos de barro. «Tiene una conexión especial con los animales y las plantas. El año pasado, cuando tuvimos esa sequía terrible, fue él quien encontró el manantial que salvó nuestro huerto». «¿Cómo así?», preguntó Kawantsi. «Dijo que oía el agua correr debajo de la tierra. Cavamos donde indicó y encontramos agua pura a solo 2 metros de profundidad. Nuestro pozo principal se había secado completamente». Emiliano bajó la cabeza, avergonzado por la atención. «No hice nada especial. Solo presté atención a los sonidos». Pero Kawantsi sabía que aquella habilidad de encontrar agua era una tradición pasada de generación en generación entre los pueblos del desierto. No era magia, era conocimiento ancestral sobre cómo leer los signos de la naturaleza, algo que aparentemente había sido transmitido a Emiliano de forma instintiva. Después del desayuno, Kawantsi pidió hablar en privado con doña Clara. Se sentaron en el oratorio de la hacienda, un ambiente silencioso y acogedor, donde la luz filtrada por las ventanas sencillas creaba una atmósfera de serenidad. «Doña Clara, necesito ser honesto con usted. Creo que Emiliano puede tener orígenes indígenas. El collar, las habilidades que demuestra, incluso algunos de sus rasgos físicos. Todo indica una posible descendencia yaqui». Doña Clara suspiró profundamente. «Siempre sospeché algo así. Su madre tenía características que me hacían pensar en origen indígena, pero nunca quise investigar mucho. Tenía miedo de lo que podría descubrir. Miedo. Miedo de que alguien viniera a buscarlo. Miedo de perderlo». Sus palabras eran honestas y dolorosas. «Emiliano se ha vuelto especial para mí. Tiene un corazón puro y una sabiduría que no se corresponde con su edad. La idea de que pueda tener una familia en algún lugar me asusta y me alegra al mismo tiempo». Kawantsi comprendió el dilema de la hacendada. Durante años había cuidado de Emiliano como si fuera su propio hijo. La posibilidad de descubrir sus orígenes significaba también la posibilidad de cambios dramáticos en la vida del niño. «Doña Clara, no he venido aquí para llevarme a Emiliano. He venido a encontrar respuestas. Si realmente tiene orígenes yaquis, eso no significa que tenga que abandonar la vida que conoce. Significa que puede conocer una parte de sí mismo que estaba perdida. ¿Y si su familia no quiere contacto? ¿Y si lo rechazan por haber crecido lejos de su cultura?» Era una preocupación válida. Kawantsi había visto casos en que comunidades indígenas tenían dificultad en aceptar miembros que habían crecido en el mundo urbano. La integración no siempre era simple o exitosa. Por eso necesitamos ir despacio. Primero, necesito estar seguro sobre sus orígenes. Después, si hay una conexión real, podemos pensar en la mejor forma de construir ese puente. Doña Clara estuvo de acuerdo, pero hizo una exigencia. Cualquier investigación sobre el pasado de Emiliano debía hacerse con el conocimiento y la participación del niño.
No aceptaría que el niño fuera usado como objeto de investigación sin comprender lo que estaba sucediendo. Aquella tarde, los tres se sentaron bajo la sombra de un palo fierro en el patio de la hacienda. Caguanci explicó a Emiliano, en palabras sencillas, su sospecha de que el niño podría tener familia en una comunidad indígena lejana. ¿Eso significa que mi madre era india?, preguntó Emiliano, sus ojos muy abiertos de curiosidad y esperanza. Puede ser, pero primero necesitamos descubrir más cosas. ¿Te gustaría aprender sobre las tradiciones del pueblo yaqui? Sobre cómo viven, sus historias y costumbres. Emiliano asintió vigorosamente. Sí, siempre he querido saber por qué me siento tan diferente de los otros niños. Y así comenzó una jornada que cambiaría para siempre la vida del pequeño Emiliano. Caguanci decidió extender su estadía en la región, usando sus vacaciones escolares para investigar más profundamente los orígenes del niño. Comenzó a enseñarle a Emiliano sobre la cultura yaqui, sus leyendas, su relación con la naturaleza, sus tradiciones orales. El niño absorbía cada información como una esponja. Era como si aquellas historias despertaran memorias dormidas en su ADN. Cuando Caguanci le enseñó sobre las plantas medicinales del desierto, Emiliano demostró conocimientos que impresionaron incluso a su profesor improvisado. Pero no todo sería fácil. Algunos de los otros niños comenzaron a hacer comentarios maliciosos sobre que Emiliano estaba volviéndose indio de verdad. Doña Clara tuvo que intervenir varias veces para protegerlo de provocaciones que, aunque infantiles, herían profundamente sus sentimientos. Una tarde, mientras caminaban por la vereda donde se habían conocido, Emiliano hizo una pregunta que tomó a Caguanci por sorpresa. Caguanci, si de verdad soy descendiente de esos indios, ¿eso significa que mi madre me mintió? ¿Me abandonó porque se avergonzaba de mí? El dolor en la voz del niño era palpable. Caguanci paró de caminar y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Emiliano. Emiliano, a veces las personas toman decisiones muy difíciles por amor, no por falta de amor. Tal vez tu madre sabía que aquí estarías seguro y tendrías oportunidades que ella no podía ofrecerte en ese momento. Pero, ¿por qué no regresó? Esa es una pregunta que solo ella puede responder. Y tal vez un día tengas la oportunidad de hacerle esa pregunta personalmente. Emiliano asintió, pero Caguanci podía ver que la incertidumbre sobre el abandono materno continuaba siendo la herida más profunda del niño. Era un sufrimiento que ningún descubrimiento sobre orígenes culturales podría curar completamente. Solo el reencuentro con su madre o, al menos, respuestas concretas sobre los motivos de su ausencia. Aquella noche, solo en su habitación, Emiliano sujetó el collar de huesos contra su pecho e hizo una promesa silenciosa. Iba a descubrir la verdad sobre su familia, no importaba cuánto tiempo tomara o cuánto doliera. Por primera vez en su vida, tenía una pista real sobre quién era y no iba a rendirse hasta encontrar todas las respuestas. Afuera, el viento nocturno del desierto mecía las cactáceas, creando sombras danzantes en la pared de su cuarto. Era como si la propia naturaleza estuviera susurrando secretos que él apenas comenzaba a descifrar. 3 meses habían pasado desde el encuentro en el camino, y la vida en la hacienda de la Esperanza había tomado un rumbo completamente diferente. Caguanci consiguió una suplencia temporal para dar clases en la escuela rural más cercana, permitiéndole visitar a Emiliano 2 veces por semana. Lo que comenzó como curiosidad se había transformado en una investigación meticulosa, y para el niño, en una jornada dolorosa de autodescubrimiento. Las tardes de jueves se volvieron sagradas para Emiliano. Era cuando Caguanci llegaba con su vieja camioneta guinda, levantando nubes de polvo ocre,
y los dos se sentaban bajo el palo fierro para las clases de historia, como doña Clara permitía que llamaran. Pero para Emiliano, esos encuentros representaban mucho más que educación. Eran su única conexión con una identidad que sentía palpitar en su sangre, pero que no conseguía tocar completamente. «Hoy vamos a hablar sobre los ritos de paso», dijo Caguanzi, abriendo un cuaderno repleto de anotaciones manuscritas. Entre los yaquis, cuando un niño cumplía 7 años, pasaba por una ceremonia especial. Emiliano se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de interés. ¿Qué tipo de ceremonia? Se llamaba el despertar del venado. El niño aprendía a identificar plantas por su aroma, animales por sus rastros, direcciones por el sol y las estrellas. Era el momento en que dejaba de ser solo un niño y comenzaba a convertirse en un miembro verdadero de la comunidad. «Yo ya sé hacer algunas de esas cosas», murmuró Emiliano, jugando nerviosamente con el collar de huesos que ahora usaba siempre. «Ayer encontré miel silvestre solo siguiendo el zumbido de las abejas». Caguanzi sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Durante aquellos meses de convivencia, había percibido que Emiliano no solo aprendía sobre la cultura yaqui, sino que la absorbía con una naturalidad que rozaba lo instintivo. Era como si cada historia, cada tradición, encontrara eco en memorias dormidas. Pero ese descubrimiento trajo consigo un peso terrible. Cuanto más se conectaba Emiliano con sus posibles orígenes, más se alejaba de los otros niños de la hacienda. Los compañeros, que antes simplemente lo provocaban llamándolo indio, ahora lo evitaban completamente. Durante las comidas, Emiliano frecuentemente comía solo, perdido en pensamientos sobre la madre que apenas recordaba. «Caguanzi», dijo Emiliano en una tarde particularmente calurosa, «¿cree que mi madre se arrepintió de dejarme aquí?» La pregunta golpeó a Caguanzi como un balde de agua fría. En los últimos meses, había conducido su propia investigación paralela, visitando comunidades yaquis en 3 municipios diferentes, mostrando una foto de Emiliano y preguntando sobre mujeres que habían desaparecido hacía aproximadamente 7 años. Las respuestas que obtuvo lo dejaron en un dilema moral terrible. «¿Por qué preguntas eso, Emiliano?» «Porque a veces sueño con ella. Está llorando y diciendo que no tenía elección, pero cuando despierto no consigo recordar por qué no tenía elección». Caguanzi respiró hondo. Había llegado el momento de compartir al menos parte de lo que había descubierto. «Emiliano, ¿recuerdas que te dije que estaba investigando sobre familias que fueron separadas?» El niño asintió. «Bueno, descubrí que hace cerca de 7 años hubo un gran conflicto por el control del agua en la región donde vive el pueblo yaqui. Muchas familias fueron obligadas a huir de sus tierras ancestrales. Algunas personas se dispersaron y nunca más consiguieron reencontrarse. ¿Eso sucedió con mi madre? Es posible. Si fuera verdad, tal vez ella no te abandonó por no quererte. Tal vez lo hizo para protegerte de algo muy peligroso». Emiliano quedó en silencio por mucho tiempo, procesando aquella información. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Entonces, ¿tal vez ella está buscándome también?» «Tal vez», respondió Caguanzi, aunque sabía que la realidad era mucho más complicada. La verdad que Caguanzi no había contado era devastadora. Durante sus investigaciones, descubrió que una joven mujer yaqui llamada Tonantzin realmente había desaparecido durante los conflictos por el agua. Estaba embarazada en la época y fue vista por última vez huyendo con un grupo de desplazados que se dirigía hacia el sur, pero las noticias sobre ella paraban abruptamente hacía 7 años, exactamente en la época en que Emiliano fue dejado en la hacienda. Lo que más atormentaba a Caguanzi era el descubrimiento de que Tonantzin no había simplemente desaparecido. Había sido herida durante la huida y, según testigos, estaba muy enferma cuando llegó a la región de la hacienda.
Las personas con quienes Caguanci conversó insinuaron que ella puede no haber sobrevivido mucho tiempo después de dejar a su hijo a salvo. Doña Clara notó el cambio en el comportamiento de Emiliano. El niño, que antes era curioso y juguetón, se había vuelto introspectivo y melancólico. Pasaba horas sentado solo, mirando hacia el horizonte del desierto, como si esperara ver a alguien surgir en la distancia. «Caguanci, necesito hablar con usted», dijo la hacendada una tarde, después de que Emiliano se hubiera ido a su cuarto más temprano que de costumbre. «Estoy preocupada por él». Se sentaron en el balcón de la hacienda, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa. El viento nocturno traía el perfume de los pitahayos y el sonido distante de los coyotes. «Está sufriendo», continuó doña Clara. «Antes de que usted llegara, Emiliano tenía una tristeza silenciosa, pero también tenía esperanza. Ahora él tiene conocimiento, pero ese conocimiento parece estar hiriendo más de lo que está ayudando». Caguanci sabía que ella tenía razón. «Doña Clara, he descubierto algunas cosas sobre la posible madre de él. No son informaciones fáciles de manejar. Cuénteme». Caguanci relató sus descubrimientos sobre Tonant Sin y los conflictos por el agua. Explicó sobre las sospechas de que ella pudo haber enfrentado dificultades serias después de dejar a Emiliano en la hacienda. Doña Clara escuchó en silencio, sus manos cruzadas en el regazo, el rostro marcado por la preocupación. «¿Va a contarle eso a él?», preguntó ella finalmente. «No sé. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su madre puede haber, que ella puede no estar más viva? ¿Y si usted está equivocado? ¿Y si ella está viva en algún lugar, también buscándolo?». Era exactamente ese dilema el que mantenía a Caguanci despierto todas las noches. Había prometido ayudar a Emiliano a encontrar sus orígenes, pero cada descubrimiento parecía traer más dolor que alivio. En la semana siguiente, la situación se complicó aún más. Durante una de las clases al aire libre, algunos de los niños mayores de la hacienda se acercaron a Emiliano y Caguanci. Liderados por Román, un muchacho de 12 años conocido por su temperamento explosivo, comenzaron a hacer preguntas provocativas. «Oye, Emiliano», dijo Román con una sonrisa maliciosa, «¿es verdad que eres hijo de India? ¿Por eso eres tan raro?». Emiliano se encogió pero no respondió. Caguanci se levantó, listo para intervenir, pero el niño lo sujetó por la manga. «Déjalo, Caguanci, yo puedo defenderme». «Ah, mira», continuó Román, «el indio tiene hasta maestro particular ahora. Debe estar aprendiendo a hacer arcos y flechas para cazar conejos». «No soy raro», dijo Emiliano, su voz temblando ligeramente. «Y no tiene nada de malo tener origen indígena». «Claro que no», se burló Román. «Por eso tu madre te abandonó aquí y nunca más volvió. Ni los propios indios te quieren». Fue la gota que derramó el vaso. Emiliano se levantó de un salto y se lanzó sobre Román, pero el muchacho mayor era mucho más grande y fuerte. En cuestión de segundos, Emiliano estaba en el suelo, con el labio sangrando y los ojos llenos de lágrimas de humillación. Caguanci intervino inmediatamente, separando a los muchachos y llevando a Emiliano lejos. Doña Clara apareció corriendo, atraída por el ruido, y castigó a Román con severidad. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella noche, Emiliano se rehusó a cenar y se encerró en su cuarto. Cuando Caguanci intentó conversar con él a través de la puerta, la respuesta que recibió fue devastadora. «Tal vez Román tiene razón», dijo Emiliano, su voz sofocada por la almohada. «Tal vez soy demasiado raro para cualquier lugar, demasiado raro para la hacienda, demasiado raro para los indios, demasiado raro hasta para mi propia madre». Caguanci sintió su corazón partirse. Había intentado darle identidad y orgullo a Emiliano, pero inadvertidamente había creado solo más aislamiento y dolor. «Emiliano, abre la puerta. Necesitamos conversar. No quiero más aprender sobre los yaquis».
respondió el niño. No quiero más saber sobre mi madre. Quiero solo olvidar todo y ser normal. Durante los próximos días, Emiliano evitó a Caguanzi completamente. Cuando llegaban los jueves, se escondía detrás del edificio o fingía estar enfermo. El profesor intentó varias estrategias, pero el niño había erigido una barrera emocional que parecía impenetrable. Fue doña Clara quien finalmente consiguió hacer que Emiliano hablara. Una mañana lo encontró sentado solo en el oratorio, sujetando el collar de huesos y mirando fijamente al Cristo. «Emiliano, ¿puedo sentarme a tu lado?» Él asintió sin quitar los ojos del altar. «Sabes que te quiero mucho, ¿verdad?» Esta vez él la miró, y ella vio que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Doña Clara, ¿por qué es tan difícil saber quién soy? ¿Por qué todo el mundo tiene familia y yo no tengo a nadie?» La hacendada sintió un nudo en la garganta. Durante 7 años había intentado ser todas las figuras familiares que Emiliano necesitaba: madre, abuela, hermana mayor. Pero sabía que nunca podría llenar completamente el vacío dejado por la ausencia de su familia biológica. «Emiliano, a veces Dios nos da desafíos muy difíciles, no porque seamos peores que las otras personas, sino porque somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos. No me siento fuerte, me siento solo. Me tienes a mí, tienes a Caguanzi, tienes a todos los niños de aquí, incluso cuando son crueles. Y tienes algo muy especial que la mayoría de las personas no tienen. ¿Qué? Tienes la capacidad de amar incluso cuando estás sufriendo. Tienes la sabiduría de perdonar incluso cuando eres lastimado. Y tienes el valor de buscar la verdad incluso cuando duele». Emiliano quedó en silencio, procesando las palabras de la hacendada. «Doña Clara, ¿usted cree que mi madre sufrió también cuando me dejó aquí?» «Estoy segura de que sí. Ninguna madre abandona a un hijo porque quiere. Ella debió haber sufrido mucho para tomar esa decisión. Entonces, ¿por qué no regresó?» Doña Clara respiró hondo. Era hora de ser más honesta. «Emiliano, a veces las personas no consiguen regresar incluso cuando quieren mucho. A veces suceden cosas que lo impiden». «¿Qué tipo de cosas?» «Enfermedades, accidentes, problemas muy grandes que no consiguen resolver». Emiliano miró nuevamente al Cristo, como si estuviera buscando respuestas divinas. «¿Usted cree que ella murió?» La pregunta directa tomó a doña Clara por sorpresa. Había esperado evitar ese asunto por más tiempo. «No lo sé, hijo, pero incluso si eso sucedió, el amor que ella tenía por ti no murió. Ese amor está vivo en ti, en el collar que ella dejó, en las habilidades especiales que tienes». Emiliano se levantó abruptamente. «Quiero hablar con Caguanzi. Quiero saber todo lo que él descubrió, incluso si es malo». Doña Clara asintió. «Voy a llamarlo. Pero promete que me buscarás si necesitas a alguien para conversar después. ¿De acuerdo?» Cuando Caguanzi llegó aquella tarde, encontró a un Emiliano transformado. El niño estaba sentado debajo del palo fierro, pero había una determinación en sus ojos que no existía antes. «Caguanzi, quiero saber la verdad sobre mi madre, toda la verdad. No importa si va a hacerme llorar». El profesor se sentó a su lado, escogiendo cuidadosamente las palabras. Durante la próxima hora contó todo lo que había descubierto sobre Tonantzin, sobre los conflictos por el agua, sobre las últimas noticias que había conseguido sobre ella. Emiliano escuchó todo en silencio, ocasionalmente limpiando las lágrimas que resbalaban por su rostro. Cuando Caguanzi terminó, quedaron sentados en silencio por varios minutos. «Entonces, ella puede estar muerta», dijo Emiliano finalmente, su voz sorprendentemente calmada. «Puede ser, pero también puede estar viva en algún lugar buscándote. Y si ella está muerta, nunca voy a saber por qué me dejó aquí. Y si ella está viva, tal vez no quiera verme porque he cambiado mucho». Caguanzi no tenía respuesta para esos miedos. Eran válidos y aterrorizantes.
Emiliano, ¿qué quieres hacer con esta información? El niño miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Quiero continuar aprendiendo sobre los yaquis. No porque tal vez yo sea uno de ellos, sino porque quiero entender quién era mi madre y quiero que usted me ayude a buscarla. Incluso sabiendo que podemos descubrir cosas que van a doler. Sí, porque no saber duele más que saber. Caguanci sonrió por primera vez en semanas. Aquel niño de 7 años estaba demostrando una madurez emocional que muchos adultos no poseían. Entonces, vamos a continuar nuestra búsqueda. Pero esta vez vamos a hacerlo juntos, como una familia. Una familia, tú, yo, Doña Clara. Puede no ser una familia tradicional, pero es una familia que escogió amarse y protegerse. Emiliano sonrió a través de las lágrimas. ¿Cree que mi madre estaría orgullosa de mí? Estoy seguro de que sí. Aquella noche, Emiliano durmió más tranquilo de lo que había dormido en semanas. Pero su tranquilidad sería de corta duración. Al día siguiente, Caguanci recibiría una llamada que cambiaría completamente el rumbo de sus investigaciones. Una mujer que se identificó solo como Renata dijo tener información crucial sobre Tonantzin. Ella acordó encontrarse con Caguanci el fin de semana, pero hizo una petición extraña. Él debía venir solo y no contarle a nadie sobre el encuentro hasta saber lo que ella tenía que decir. ¿Por qué?, preguntó Caguanci. Porque lo que tengo que contar sobre Tonantzin puede destruir completamente las esperanzas del niño. Y una vez que usted lo sepa, no va a conseguir esconderlo de él por mucho tiempo. La llamada terminó, dejando a Caguanci con más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía Renata sobre Tonantzin que era tan terrible así? Y más importante, tenía el derecho de descubrir la verdad, sabiendo que eso podría devastar a Emiliano aún más. El encuentro con Renata estaba marcado para el sábado por la mañana, en el pequeño café de la central camionera de Ciudad Obregón. Caguanci condujo por 3 horas a través de los caminos polvorientos del desierto, con el estómago revuelto por la ansiedad. No había contado a Emiliano sobre la llamada misteriosa, pero el niño había percibido su inquietud en los últimos días. Caguanci está diferente. Emiliano había comentado a Doña Clara la víspera. Me está mirando como si fuera la última vez. La mujer que lo aguardaba en el café era lo opuesto a lo que Caguanci había imaginado. Renata Ferreira aparentaba sus 60 años, cabello entrecano recogido en una coleta sencilla, ropas modestas pero limpias. Sus ojos color café cargaban el peso de alguien que había visto mucho sufrimiento. Estaba sentada en el rincón más reservado del establecimiento, removiendo nerviosamente un café que ya se había enfriado. «Usted debe ser el profesor que anda haciendo preguntas sobre Tonantzin», dijo ella cuando Caguanci se aproximó. «¿Renata?» Ella asintió, indicando la silla frente a ella. «Siéntese. Lo que tengo que contar no es fácil de oír». Caguanci se sentó, notando que las manos de la mujer temblaban ligeramente. ¿La señora conocía a Tonantzin? ¿Conocía? Renata rió amargamente. Yo era la partera que ayudó en el nacimiento de su hijo. Yo era la mujer que sostuvo su mano cuando ella murió. La palabra murió alcanzó a Caguanci como un disparo. Aún sospechando esa posibilidad, oír la confirmación fue devastador. ¿Cuándo?, consiguió preguntar. 3 días después de dejar al niño en la hacienda. Ella había perdido mucha sangre durante la huida de los conflictos. Llegó hasta mí una madrugada, cargando al bebé y mal consiguiendo mantenerse en pie. Intenté convencerla de ir a un hospital, pero ella se rehusó. Renata paró para tomar un sorbo del café frío, sus ojos distantes. Ella decía que los hombres que habían invadido las tierras de su gente estaban buscándola específicamente, que si descubrían dónde estaba, ellos matarían tanto a ella como a su hijo. ¿Por qué la buscaban? Porque ella había testificado algo que no debía haber visto.
Durante la invasión de las tierras yaquis, algunos de los invasores hicieron cosas terribles. Tonantzin vio todo y consiguió sacar fotos con un celular antiguo que tenía. Esas fotos podrían haber mandado a algunas personas muy poderosas a la prisión. Kawantsi sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La historia se estaba volviendo mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué sucedió con esas fotos? Tonantzin me entregó el celular antes de partir para la hacienda. Dijo que si algo sucedía con ella, yo debería guardar las evidencias hasta que el hijo creciera lo suficiente para decidir qué hacer con ellas. Renata abrió una bolsa vieja y retiró un aparato celular antiguo, con la pantalla rajada y la carcasa arañada. Ella hizo un video también, para el niño. Quería que él supiera la verdad cuando fuera mayor. Con manos trémulas, Kawantsi tomó el celular. Era un modelo sencillo, del tipo que aún funcionaba incluso después de años guardado. ¿Aún funciona? Sí, pero le aviso, después que usted asista a esas grabaciones, no va a conseguir olvidar. Y va a tener que decidir si le cuenta o no al niño, porque esas informaciones lo colocan en peligro real. ¿Qué tipo de peligro? Renata se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Las personas de las que Tonantzin estaba huyendo nunca pararon de buscar esas evidencias. En los últimos 7 años, de vez en cuando aparece alguien preguntando sobre una mujer indígena con un bebé que pasó por aquí. Yo siempre mentí. Dije que nunca vi a nadie así. ¿Y por qué me está contando esto ahora? Porque supe que ustedes están investigando la historia del niño abiertamente. Eso va a llamar la atención de las personas equivocadas. Si ellos descubren que Emiliano es hijo de Tonantzin... Ella no necesitó terminar la frase. Kawantsi comprendió perfectamente lo que estaba implícito. Renata, ¿quiénes eran esas personas que invadieron las tierras? Una empresa agrícola con conexiones políticas muy fuertes. Ellos querían el agua de los yaquis para plantar trigo, pero encontraron resistencia. Entonces usaron métodos no oficiales para conseguir lo que querían. Y Tonantzin documentó esos métodos. Documentó palizas, amenazas, quemas intencionales de casas con familias adentro. Cosas que podrían haber resultado en prisiones de décadas para los responsables. Kawantsi guardó el celular en el bolsillo con cuidado extremo. Renata, necesito saber. ¿Usted tiene certeza absoluta de que Tonantzin murió? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Yo misma cerré sus ojos. Ella murió en mi cama, llamando por el hijo que había dejado a salvo. Las últimas palabras de ella fueron: «Protejan a mi Emiliano». El viaje de vuelta para la hacienda fue el más largo de la vida de Kawantsi. Paró varias veces en el camino, luchando contra náuseas e intentando procesar todo lo que había descubierto. Cuando finalmente llegó a la hacienda de la Esperanza, el sol ya se estaba poniendo. Emiliano estaba esperando en el balcón, como hacía cada vez que Kawantsi salía para sus investigaciones. Pero esta vez, en vez de correr al encuentro del profesor, él quedó parado, estudiando su expresión. «Sucedió algo malo», dijo el niño, no como pregunta, sino como constatación. Kawantsi se arrodilló frente a Emiliano, intentando encontrar las palabras correctas. «Emiliano, necesitamos conversar. Tú, yo y doña Clara, juntos». Se reunieron en la pequeña sala reservada, donde doña Clara acostumbraba recibir visitantes. La hacendada percibió inmediatamente la gravedad de la situación por la expresión devastada de Kawantsi. «Descubrí lo que sucedió con tu madre», dijo Kawantsi, dirigiéndose directamente a Emiliano. «Pero antes de contarte, quiero que sepas que ella te amaba más que cualquier cosa en el mundo». Emiliano se preparó para lo peor, apretando el collar de huesos contra su pecho. «Tu madre murió 3 días después de dejarte aquí. Ella estaba muy enferma y herida, pero consiguió asegurarse de que estuvieras a salvo antes de partir». El silencio que se siguió fue ensordecedor.
Emiliano no lloró inmediatamente. En vez de eso, quedó completamente inmóvil, como si estuviera procesando informaciones imposibles de aceptar. ¿Murió cómo?, preguntó finalmente, su voz extrañamente calmada. Kawantsi explicó sobre los herimientos de Tonantzin, sobre su huida de las tierras invadidas, sobre cómo ella había arriesgado todo para garantizar que el hijo estuviera protegido. Omitió, por el momento, los detalles sobre las evidencias y el peligro potencial. «Entonces ella no me abandonó porque no me quería», murmuró Emiliano. «Nunca. Ella te dejó aquí porque era el único lugar donde sabía que estarías seguro». Fue entonces que las lágrimas vinieron. Emiliano lloró como nunca había llorado antes. Lágrimas de alivio, mezcladas con dolor, de amor descubierto, mezclado con pérdida confirmada. Doña Clara lo jaló hacia sus brazos, y los tres quedaron abrazados por mucho tiempo. En las semanas siguientes, Emiliano pasó por un proceso de luto que fue al mismo tiempo libertador y devastador. Saber que había sido amado trajo paz para su corazón, pero saber que nunca conocería a su madre trajo un dolor diferente, más profundo. Durante ese periodo, Kawantsi estudió obsesivamente el celular de Tonantzin. Las fotos y videos documentaban atrocidades que confirmaban todo lo que Renata había contado, pero fue el video personal que Tonantzin había grabado para Emiliano que casi lo destruyó emocionalmente. En la grabación trémula, una Tonantzin visiblemente herida y exhausta sostenía a un bebé Emiliano en los brazos. Su voz era fraca, pero sus palabras eran claras. «Mi hijo querido, si estás asistiendo a esto, significa que yo no pude volver para buscarte como prometí. Quiero que sepas que eres la cosa más preciosa que ya sucedió en mi vida. Te estoy dejando con personas buenas porque hay hombres malos buscándome, y yo no puedo dejar que te hagan daño». Ella mostraba el collar de huesos. «Este collar fue hecho por tu bisabuela. Cada hueso representa una oración de protección. En cuanto uses esto, una parte de mí estará siempre contigo. Tu nombre es Emiliano, porque significa el que trabaja con amor. Eres mi regalo, mi milagro. Un día, cuando seas grande y fuerte, tal vez puedas hacer justicia por lo que hicieron con nuestra gente. Pero por ahora, sé solo un niño feliz. Te amo más que todas las estrellas del cielo». Kawantsi asistió al video decenas de veces, intentando decidir si debería mostrarlo para Emiliano. El niño merecía conocer las palabras de la madre, pero las implicaciones de lo que ella había mencionado sobre hacer justicia eran peligrosas. La decisión fue tomada por él cuando Emiliano lo encontró asistiendo al video una noche. El niño había despertado con sed y bajó para la cocina cuando oyó una voz extraña viniendo de la sala. Reconoció instantáneamente que era su madre, aún sin tener memorias conscientes de ella. «Es ella», susurró Emiliano, parando en la puerta. «Es mi madre». Kawantsi apagó rápidamente el celular, pero era tarde de más. «Emiliano, deberías estar durmiendo. Por favor, déjame ver. Es mi madre hablando conmigo». La súplica en la voz del niño era imposible de ignorar. Kawantsi lo llamó para sentar a su lado y reprodujo el video nuevamente. Emiliano asistió en silencio absoluto, los ojos pegados en la pantalla. Cuando terminó, él pidió para ver una vez más, y después más una, como si intentara memorizar cada palabra, cada expresión de Tonantzin. Ella dijo que hombres malos estaban buscándola, dijo Emiliano finalmente. «¿Qué tipo de hombres malos?», era la pregunta que Kawantsi había temido. «Emiliano, tu madre vio a algunas personas haciendo cosas muy malas con el agua que ustedes utilizaban. Ella tenía pruebas de esas cosas malas». Kawantsi mostró algunas de las fotos menos violentas, explicando sobre la invasión de las tierras yaquis. Emiliano absorbió todo con una seriedad perturbadora para un niño de 7 años. «¿Esas personas aún están libres?», preguntó Emiliano. «Sí,
¿Y aún están haciendo cosas malas? Probablemente. Emiliano quedó en silencio por mucho tiempo, procesando esas informaciones. Cuando habló nuevamente, había una determinación en su voz que no combinaba con su edad. Mi madre dijo que tal vez un día yo pudiera hacer justicia. ¿Qué eso significa? Emiliano, tú tienes solo 7 años. No necesitas pensar sobre esas cosas ahora. Pero yo necesito crecer sabiendo por qué mi madre murió. Y sabiendo que existen personas malas que nunca pagaron por lo que hicieron. Aquella noche, Emiliano no consiguió dormir. Él quedó acostado en la cama, sujetando el collar de huesos y pensando en las palabras de su madre. Por primera vez en su vida, él tenía un propósito claro. Cuando creciera, él iría a buscar justicia para Tonantzin y para todo el pueblo yaqui que había sufrido. Pero Emiliano no sabía que sus palabras inocentes sobre justicia habían sido oídas por Román, el muchacho mayor que lo había humillado semanas antes. Román había escuchado la conversación de la puerta de la cocina y, movido por envidia y resentimiento, decidió usar esas informaciones contra Emiliano. Al día siguiente, durante el recreo, Román se aproximó a un grupo de visitantes que habían venido a inspeccionar la hacienda. Entre ellos estaba un hombre de traje que parecía fuera de lugar en aquel ambiente rural. «El señor quiere saber sobre el niño indio que vive aquí», dijo Román, bajando la voz conspirativamente. «Él anda hablando sobre hacer justicia, sobre personas que hicieron cosas malas. Creo que ustedes debían saber de eso». El hombre de traje demostró interés inmediato. «¿Qué tipo de justicia?» «No sé muy bien, pero él tiene unas fotos en el celular. Fotos de cosas malas que sucedieron con los indios». El hombre anotó algunas informaciones y partió rápidamente. Román se sintió orgulloso por haber causado problemas para Emiliano, sin imaginar que había acabado de colocar la vida del niño en peligro mortal. 3 días después, Kawantzi recibió una llamada amenazadora de un número desconocido. «Profesor, sabemos que usted tiene algo que nos pertenece. Sugerimos que entregue esas evidencias y pare de hacer preguntas, o el niño huérfano puede sufrir un accidente muy lamentable». La llamada terminó, dejando a Kawantzi en pánico absoluto. De alguna forma, las personas que habían perseguido a Tonantzin descubrieron sobre Emiliano y las evidencias. La investigación inocente se había transformado en una cuestión de vida o muerte. La amenaza telefónica transformó la Hacienda de la Esperanza en una fortaleza improvisada. Kawantzi no durmió por 3 días consecutivos, guardando las evidencias de Tonantzin y vigilando obsesivamente cada movimiento alrededor de la propiedad. Doña Clara notó inmediatamente el cambio en su comportamiento, pero él se rehusaba a explicar lo que había sucedido. «Kawantzi, usted está asustando a los niños», dijo ella una mañana, encontrándolo patrullando nerviosamente el patio. «¿Qué sucedió?» «Doña Clara, necesito sacar a Emiliano de aquí. Hoy. Hay personas peligrosas buscándolo». «¿Qué personas? ¿De qué está hablando?» Antes de que Kawantzi pudiera responder, el sonido de autos aproximándose por el camino de tierra hizo que su sangre se helara. 2 camionetas negras levantaban nubes de polvo ocre mientras se dirigían para la hacienda. No eran vehículos de la región, eran autos urbanos, caros, completamente fuera de lugar en aquel escenario rural. «Entren con los niños, ahora», ordenó Kawantzi, su voz tensa. Doña Clara obedeció instintivamente, reuniendo rápidamente a los 23 niños en la sala principal de la hacienda. Emiliano percibió el pánico en los adultos y se posicionó protegiéndose cerca de la hacendada. Los hombres que descendieron de los autos usaban ropas caras pero prácticas, pantalones de mezclilla oscuros, camisetas polo, gafas oscuras. Ellos se movían con la confianza de quien estaba acostumbrado a intimidar a personas. El líder del grupo,
un hombre alto y musculoso de aproximadamente 40 años, se dirigió directamente a la puerta principal. «Buenos días», dijo él, quitando las gafas y revelando ojos fríos y calculadores. «Soy investigador particular. Estamos buscando evidencias de un crimen antiguo. Sabemos que están aquí». Caguanzi salió para enfrentarlos, intentando mantener la voz firme. «Profesor Caguanzi Cuauhtémoc, ¿no es así?» El hombre sonrió, pero era una sonrisa sin calor. «Tenemos informaciones de que el señor encontró algunos materiales que pertenecen a nuestros clientes. Estamos aquí para recuperarlos pacíficamente». «No sé de qué están hablando». «Un celular con fotos y videos de hace 7 años. Material que fue robado de una propiedad privada por una invasora». La forma como él se refería a Tonantzin como invasora hizo que la sangre de Caguanzi hirviera, pero él se mantuvo calmo. «Aunque yo tuviera algo así, ¿por qué debería entregarlo para ustedes?» «Porque…» El hombre se aproximó más, bajando la voz de forma amenazadora. «Tenemos una orden judicial para registrar toda esta propiedad, y porque sería una pena si algo le sucediera a los niños durante la búsqueda». Fue entonces que doña Clara apareció en la puerta y su presencia cambió completamente la dinámica de la situación. «Raúl Mondragón», dijo ella, su voz cortando el aire como una navaja. «Aún usando intimidación para conseguir lo que quieres». El hombre pareció haber visto un fantasma. «Doña Clara de la Vega». La revelación alcanzó a Caguanzi como un rayo. Doña Clara era familia de los dueños de esas tierras. La mujer que había criado a Emiliano por 7 años era de la misma etnia de su madre biológica. Sí, Raúl, doña Clara de la Vega, la misma persona que usted y sus patrones intentaron callar hace 20 años. La misma persona que ustedes intentaron intimidar cuando yo era joven y testifiqué los primeros crímenes de la familia Mondragón contra nuestro pueblo. Raúl dio algunos pasos hacia atrás, claramente abatido. Usted no puede estar aquí. Usted murió en la masacre de... No morí, escapé y pasé los últimos 20 años preparándome para este día. Doña Clara entró en la hacienda y volvió cargando una caja de metal vieja. Raúl, ¿usted quiere evidencias? Yo tengo evidencias que van mucho más allá de lo que Tonantzin consiguió documentar. Ella abrió la caja, revelando decenas de fotografías, documentos, grabaciones en cintas de casete antiguas e incluso algunos objetos personales. 20 años de crímenes de la familia Mondragón contra el pueblo yaqui. 20 años de documentación meticulosa que guardé esperando el momento cierto. «Usted no puede probar nada», dijo Raúl, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «Puedo probar todo. Tengo fotos de su padre ordenando la quema de los jacales en 1998. Tengo grabaciones de las conversaciones entre ustedes y los políticos corruptos que facilitaron las invasiones. Tengo documentos falsificados de posesión de tierra con la firma de su hermano». Caguanzi observaba la escena en completa incredulidad. Durante 7 años, doña Clara había cuidado de Emiliano sabiendo exactamente quién él era y de dónde venía. «Más importante», continuó la hacendada, «tengo testigos vivos dispuestos a hablar, personas que ustedes pensaban haber silenciado para siempre». Como si fuera una señal combinada, otros autos comenzaron a llegar a la hacienda. Pero esta vez eran vehículos conocidos, camionetas viejas, autos populares, una camioneta de la policía municipal. Descendieron de ellos cerca de 15 personas, la mayoría con rasgos indígenas evidentes. «Mis parientes», explicó doña Clara para Raúl, que estaba quedando visiblemente pálido. «Sobrevivientes de las masacres que ustedes perpetraron. Personas que estuvieron escondidas por décadas, esperando el momento cierto para buscar justicia». Uno de los recién llegados, un hombre anciano con cabellos completamente blancos, se aproximó al grupo. «Raúl Mondragón, ¿usted se acuerda de mí? Soy Baltazar Bacasegua».
Usted mató a mi hijo mayor en 2003. Otro hombre, más joven, se juntó a ellos. ¿Y usted se acuerda de mí? Cayetano Leiva. Usted ordenó la quema de mi jacal con mi familia adentro. Solo sobrevivimos porque conseguimos salir por el traspatio. Raúl y sus capangas estaban completamente cercados ahora, no por violencia o amenazas, sino por testigos vivos de décadas de crímenes que ellos pensaban haber encubierto con suceso. ¿Cómo ustedes sabían que yo vendría aquí hoy? Tartamudeó Raúl. Doña Clara sonrió por primera vez desde que él había llegado. Porque fue todo planeado, Raúl. Cada paso de la investigación de Cahuansi, cada descubrimiento sobre Tonantzin, cada movimiento que ustedes hicieron en los últimos meses, todo fue cuidadosamente orquestado para traerlos hasta aquí. La verdad más chocante vino a la luz rápidamente. Doña Clara explicó que, después de escapar de las masacres 20 años antes, ella había cambiado de nombre y se había vuelto hacendada para poder esconderse y al mismo tiempo ayudar a otras víctimas. La Hacienda de la Esperanza no era solo una institución beneficente, era un refugio secreto para niños indígenas huérfanos de los conflictos por el agua. Cuando Tonantzin llegó aquí con Emiliano, yo supe inmediatamente quién ella era. Ella era hija de mi prima, que había sido asesinada 3 años antes. Yo prometí a Tonantzin que protegería a Emiliano y que cuando llegara la hora haríamos justicia por todos los crímenes cometidos contra nuestra familia. ¿Pero cómo ustedes sabían que ellos vendrían atrás de las evidencias?, preguntó Cahuansi, aún intentando procesar todas las revelaciones. Porque yo planté la información, reveló doña Clara. Renata, la mujer que te encontró en el café, trabaja con nosotros hace años. El muchacho Román, que oyó la conversación sobre justicia, fue orientado por mí a contar exactamente lo que contó para el investigador de ellos. Emiliano, que había acompañado toda la conversación con ojos muy abiertos, finalmente encontró su voz. Doña Clara, ¿usted siempre supo quién yo era? La hacendada se arrodilló frente al niño, sosteniendo sus pequeñas manos. Siempre supe, mi hijo. Y siempre te amé no solo como un niño perdido, sino como mi propia sangre. Tú eres mi sobrino, Emiliano. Somos familia de verdad. Las lágrimas que corrían por el rostro de Emiliano eran de alivio puro. Durante 7 años, él habíase sentido solo en el mundo, y ahora descubría que tenía una familia extensa que siempre estuvo a su alrededor, protegiéndolo silenciosamente. ¿Y ahora?, preguntó Raúl, visiblemente derrotado. ¿Qué ustedes quieren? Justicia, respondió Baltasar simplemente. Queremos que usted y su familia paguen por los crímenes que cometieron, y queremos que el agua robada sea devuelta a sus verdaderos dueños. Ustedes no pueden probar nada en el tribunal. Son solo palabras de ustedes contra las nuestras. Doña Clara sonrió nuevamente. Raúl, durante los últimos 7 años, mientras usted creía que había vencido, nosotros estuvimos trabajando. Tenemos abogados, periodistas, fiscales honestos, y tenemos algo que ustedes nunca tuvieron: la verdad. Ella hizo una señal, y uno de los autos que había llegado se abrió. Descendieron de él 3 personas en trajes profesionales, 2 hombres y una mujer, todos cargando maletas y equipos de grabación. Este es el fiscal federal Benito Juárez, especialista en crímenes contra poblaciones indígenas. Esta es la periodista investigativa Citlali Mendoza, que hace 2 años documenta los crímenes de la familia Mondragón. Y este es el abogado Alberto Castillo, que va a representar a todas las víctimas en el proceso criminal y civil que será abierto contra ustedes. Raúl miró alrededor, percibiendo que estaba completamente cercado no solo físicamente, sino legalmente. Ustedes planearon esto por años, por décadas, corrigió doña Clara. Desde el primer crimen que ustedes cometieron contra nuestro pueblo. El fiscal federal se adelantó.
Raúl Mondragón, usted está preso por formación de pandilla, acaparamiento de agua, incendio criminal, amenaza, invasión de propiedad y homicidio. Usted tiene el derecho de permanecer callado. Mientras Raúl y sus capangas eran presos, Emiliano observaba todo con una mezcla de espanto y orgullo. Su madre había sido vengada, su familia había sido honrada, y él descubriera que nunca estuvo realmente solo. En las semanas siguientes, la historia de los crímenes de la familia Mondragón explotó en los medios nacionales. Las evidencias colectadas a lo largo de décadas eran irrefutables. Raúl, sus hermanos y varios políticos corruptos fueron condenados a largas penas de prisión. El agua robada fue devuelta al pueblo yaqui. Pero para Emiliano, la mayor victoria fue personal. La Hacienda de la Esperanza fue transformada oficialmente en el Centro Cultural Tonantzin Yaqui, un lugar donde niños indígenas huérfanos podían crecer conociendo sus orígenes y siendo preparados para defender su pueblo en el futuro. Doña Clara, ahora asumiendo públicamente su identidad como Doña Clara de la Vega, se volvió la directora del centro. Cahuantzi fue contratado como profesor permanente de cultura e historia indígena. Y Emiliano se volvió el símbolo de una nueva generación que crecería conociendo sus raíces y luchando por los derechos de su pueblo. Emiliano, dijo doña Clara una tarde, 6 meses después de los eventos dramáticos, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si tu madre estaría orgullosa de ti? El niño, ahora con 7 años y visiblemente más seguro de sí, asintió. Ella no solo estaría orgullosa, ella estaría espantada de ver cómo tú fuiste fuerte incluso cuando creías que estabas solo. Tú honraste la memoria de ella y de todo nuestro pueblo. Emiliano miró para el horizonte del desierto, donde otros niños indígenas jugaban libremente en los jardines del centro cultural. Doña Clara, tía Clara, ¿usted cree que un día yo voy a entender completamente por qué todo eso tuvo que suceder? No sé si algún día vamos a entender completamente el sufrimiento que pasamos, respondió ella honestamente. Pero puedo garantizarte una cosa. Ese sufrimiento nos volvió más fuertes, más unidos y más determinados a proteger las futuras generaciones. ¿Y usted cree que mi madre sabía que todo eso iba a suceder? Doña Clara pensó por un momento. Creo que tu madre sabía que plantó una semilla muy especial cuando te dejó aquí. Una semilla que crecería para convertirse en un árbol fuerte, capaz de dar sombra y protección para muchas otras personas. Emiliano sonrió, tocando el collar de huesos que nunca quitaba del pescuezo. Entonces, yo no soy más un huérfano. Nunca lo fuiste, mi hijo. Tú siempre fuiste parte de una familia muy grande y muy antigua. Solo necesitabas crecer lo suficiente para ver eso. Aquella noche, Emiliano durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Sus sueños no fueron asombrados por preguntas sobre abandono o rechazo. En vez de eso, él soñó con Tonantzin, sonriendo orgullosa mientras observaba el hijo que se había vuelto el puente entre dos mundos. El huérfano que descubrió sus raíces y usó ese descubrimiento para honrar su herencia y proteger a su pueblo. Cahuantzi, observando por la ventana a Emiliano dormir tranquilo, reflexionó sobre cómo una investigación simple sobre orígenes familiares se había transformado en una operación de justicia compleja que duró décadas. Él comprendió que su papel en la vida de Emiliano no había sido accidental. Él fue escogido por doña Clara para ser parte del plan desde el inicio. Usted sabía desde el comienzo que yo vendría a buscar respuestas sobre Emiliano, ¿no es cierto?, preguntó él para doña Clara, que estaba organizando documentos en la mesa de la cocina. Sabía que tarde o temprano alguien vendría. Cuando supe que era usted, un profesor honesto con interés genuino en justicia, percibí que era el momento cierto. ¿Y si yo no hubiera aparecido? Entonces habríamos esperado algunos años más.
Lo importante era que Emiliano creciera seguro y amado mientras nos preparábamos. La justicia a veces demora, pero siempre llega para quien tiene paciencia y determinación. 2 años después, Emiliano estaba preparándose para entrar en la escuela regular, pero continuaría morando en el Centro Cultural Tonantzin Yaqui. Él se había vuelto un joven líder entre los otros niños indígenas, siempre dispuesto a ayudar a los nuevos que llegaban asustados y perdidos. «Tía Clara», dijo él una mañana, «quiero ser abogado cuando crezca, para defender otras familias como la nuestra». «Y vas a ser un abogado excelente», respondió ella, sintiendo el orgullo expandir en su pecho. «Tu madre plantó la semilla de la justicia en ti, y ahora vamos todos a ayudar a esa semilla a crecer». El Centro Cultural Tonantzin Yaqui se volvió modelo para otras instituciones similares por el país. La historia de Emiliano fue documentada y viró inspiración para otras familias indígenas que habían sido separadas por los conflictos por el agua. Raúl Mondragón y sus cómplices cumplieron largas sentencias en la prisión. El agua de vuelta al pueblo yaqui se volvió productiva nuevamente, pero esta vez respetando los métodos tradicionales de cultivo sustentable. Y Emiliano creció sabiendo exactamente quién era, hijo de Tonantzin Yaqui, una guerrera que murió protegiendo a su pueblo, protegido de doña Clara de la Vega, una sobreviviente que dedicó su vida a la justicia y miembro de una comunidad que transformó décadas de sufrimiento en fuerza para construir un futuro mejor. Cuando cumplió 10 años, Emiliano hizo una promesa silenciosa delante del retrato de su madre, que ahora decoraba la sala principal del centro cultural. Él prometió que usaría toda su inteligencia, determinación y amor para garantizar que ningún otro niño indígena creciera sintiéndose huérfano y perdido como él se había sentido. La jornada, que comenzó con un niño solitario, encontrando un hombre herido en el camino, se había transformado en la historia de una familia entera que descubrió que el amor y la justicia son más fuertes que cualquier violencia u opresión. Y así, bajo el cielo infinito del desierto mexicano, Emiliano Yaqui creció entendiendo que a veces el mayor acto de amor es plantar semillas de esperanza que solo germinarán muchos años después, en los corazones de las futuras generaciones que tendrán el valor de continuar luchando por un mundo más justo.